Saludamos a todos nuestros oyentes y les damos la bienvenida a nuestra estación radial y especialmente a este espacio que estamos dedicando a realizar balances de gestión de lo que fue el 2024 para nuestra casa de estudios, para las diferentes dependencias. Con esto queremos conocer y hacer una pequeña evaluación, si se puede decir, de cómo nos fue como Universidad Surcolombiana durante el 2024. Les acompaña Tania Marcela Montano Cardoso. En el máster están con nosotros Laura Milena Garzón Obando, Erika Marcela Chausoto. En la parte de medios sociales, Pedro Robinson Rada Titimbo. Y en la mesa de trabajo, en la parte periodística, me está acompañando William Camilo Cardoso. William, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Tania, muy buen día para usted, para todos nuestros oyentes, para los compañeros en el máster y por supuesto darle la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a esta hora del día a través de los 89.7 FM. Así es, William, y como ya indicábamos, para continuar con este ejercicio de balances de gestión, hoy hablaremos acerca del consultorio empresarial y contable de nuestra casa de estudios. Digamos que es una unidad que está adscrita a la Facultad de Economía y Administración y pues brinda servicios a diferente comunidad, no solamente acá en el municipio de Neiva, sino también en las diferentes sedes donde nuestra Universidad Surcolombiana tiene presencia. Y para ello nos está acompañando pues su coordinador, el profesor Antonio Germán Castañeda Hernández. Profe, bienvenido, qué bueno tenerlo nuevamente por acá. Tania y compañeros de la mesa, muy amables por esta invitación, me siento muy complacido de volver a Radio Universidad Surcolombiana para que hablemos sobre la marcha del consultorio empresarial y contable de la facultad y de la universidad, de la Facultad de Economía y Administración y de la Universidad Surcolombiana. Gracias a todos ustedes, gracias Tania. Vale, profe, y para empezar, contémosle un poquito a nuestros oyentes si de pronto no tienen idea, es la primera vez que escuchan acerca del consultorio empresarial y contable, digámosles qué es, de qué se encarga, cuál es la razón de ser de este consultorio. Bueno, es muy importante esa pregunta porque muchas veces las personas de la comunidad e inclusive desafortunadamente estudiantes nuestros no conocen cuál es la función de la universidad en sí. Hay que empezar para podernos ubicar dentro del campo que trabaja el consultorio empresarial y contable en las funciones misionales de la universidad. Sabemos que son 3 funciones misionales. Lo que tiene que ver propiamente con la academia, la enseñanza en salón de clase, la parte teórica, es una de esas funciones. La segunda está relacionada con la investigación, es decir, el análisis, el estudio de diferentes problemas que se puedan presentar en materia general, de acuerdo al tipo de carrera de la cual se esté hablando, de carrera profesional, del área académica que se esté hablando. Puede haber problemas de investigación en materia contable, en materia tributaria, en materia empresarial, pero también la puede haber en materia de salud, en materia de ingeniería, por ejemplo, en materia de educación. Es decir, es un área muy amplia de acuerdo a las diferentes profesiones que se dan y se desarrollan en la universidad. Por eso hay que entrar a la investigación dentro de cada uno de nuestros campos. Nosotros estamos en la investigación, pero pertenecemos a la tercera función, es decir, el consultorio empresarial y contable desarrolla esa misión funcional respecto de la relación con la comunidad, pero igualmente tratamos de que el estudiante entre a practicar y a conocer de primera mano qué sucede en los problemas que vive la comunidad en materia financiera, en materia contable, en materia empresarial, en materia tributaria, por ejemplo, financiera, de emprendimiento y áreas sociales inclusive, los problemas de la sociedad. Entonces, ese es el campo en que nosotros nos movemos dentro de esa tercera función misional que es la proyección universitaria. Ahí estamos ubicados, como está también ubicado el consultorio jurídico, el consultorio psicológico de la universidad que también existe. Estamos nosotros en 2 áreas, como el nombre le dice, del consultorio empresarial por un lado y contable y sus áreas similares por el otro. Eso es, digamos, en este momento el trabajo que desarrollamos y entonces
aprovechamos los conocimientos que ya tienen nuestros estudiantes y los que están ya a punto de egresar, para que practiquen un poco en estos temas con la comunidad, porque llega también ya el ciudadano cuando sabe que la universidad a través del consultorio le puede dar alguna orientación, alguna asesoría o capacitación. El ciudadano nos busca de alguna manera. Entonces nosotros respondemos con nuestros estudiantes y a su vez ellos practican y conocen muchas problemáticas y muchas realidades que viven nuestros ciudadanos. Ese es más o menos el sentido del consultorio empresarial y contable. Lo mismo que, como decía, el jurídico resuelve problemas a través de sus estudiantes y profesores a muchas personas que van a consultar diferentes áreas del derecho penal, del derecho laboral, del derecho civil, del derecho familiar, en fin. Así nosotros con las áreas que nos corresponden. Profesor, de acuerdo a esta naturaleza del espacio del consultorio empresarial y contable, ¿quiénes hacen parte de ese equipo de trabajo que, bueno, en 2024 acompañó todas esas funciones que ya usted nos ha descrito? Bueno, en las dos áreas y personal de apoyo. Tuvimos al frente del consultorio empresarial a la administradora de empresas Andrea Vargas, quien es una persona que entiende muy bien, que tiene experiencia, que tiene conocimiento y entrega por esa función. Ella dirige la parte correspondiente al consultorio empresarial. Por el consultorio contable estuvo en los últimos meses la contadora pública Paola Sánchez. Ella también es una persona que fue seleccionada de un grupo de 32 contadores que se presentaron y fue seleccionada y ha dado un muy buen resultado. Igualmente está la comunicadora social, tenemos esa profesional que se llama Jennifer Coronel. Ella ha sido bastante eficiente, nos ha ayudado mucho en toda la divulgación y la preparación de informes que tiene que presentar el consultorio en sus dos partes. Igualmente estuvo María Fernanda Trujillo y nuestra secretaria, que en este momento no está trabajando, está vacante esa parte. Con ella también estuvimos. Y estudiantes de contaduría, estudiantes de empresas, estudiantes de economía, inclusive de administración financiera, tanto en calidad de monitores como de pasantes. El pasante es aquel que, ya ustedes deben saber, que es aquel que realiza una práctica con el fin de graduarse. Esa actividad de pasante se desarrolla especialmente en el campo contable y tributario, bajo la orientación y el apoyo y control de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el proyecto NAF que mencioné hace un momento, Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, que es un proyecto de la DIAN para todo el país con las facultades de contaduría, con los programas de contaduría de la mayor parte de las universidades del país, tanto públicas como privadas. Entonces, ese es un gran apoyo, porque ustedes saben que la parte contable y la parte tributaria es muy delicada. No es fácil hacer una asesoría, no es fácil hacer un acompañamiento, una capacitación, porque la parte tributaria, especialmente más que la contable, la tributaria es supremamente amplia en materia normativa y produce muchas normas todos los años. Y todos los años, como ustedes lo saben, hay que presentar declaración de renta de personas naturales, por ejemplo, los que estén obligados. Las personas jurídicas, las sociedades tienen que presentar declaración de renta en su totalidad, así no tengan movimiento, por ejemplo. Entonces se vuelve ya una serie de problemas, una maraña, llamémoslo así un poco vulgarmente, escúcheme, de normas y de obligaciones que muchas veces ni la misma DIAN da razón, dado que por ejemplo, las reformas tributarias se vienen encima. Entonces se hace una reforma tributaria y a los 2 3 meses ya está aplicando. Y muchas veces ni los mismos funcionarios totalmente que trabajan con la DIAN conocen bien algunos aspectos de la doctrina tributaria y de la jurisprudencia que dictan los magistrados de las Cortes, pues tal vez diría que menos. Hay que estudiar mucho. Entonces tenemos que tener muy preparados a nuestros estudiantes y a los profesionales que nos ayudan en estas áreas.
Las otras áreas pues son un poquito, varían menos la normatividad, varían menos las teorías y se nos hace un poco más fácil, pero es muy delicado. Además nosotros no cobramos. El trabajo que se hace de apoyo es gratuito. Por eso va encaminado fundamentalmente a las empresas medianas y pequeñas y personas en general de bajos recursos que no tienen capacidad económica para entender un proceso contable y tributario. Pero nosotros, con esa orientación de profesionales en esa área y de estudiantes, pues tratamos de salir adelante para responderle a esa comunidad que nos busca frecuentemente. Profesor Germán, y precisamente de esta comunidad que constantemente está haciendo uso de los servicios del consultorio empresarial y contable, ¿cuáles son esas consultas o esas dudas, esas inquietudes, esos trámites que pues las personas acuden hasta allí para que se les ayude? Bueno, esos trámites tendríamos que hablar, por ejemplo, de cada área. Sí, señor. Si vamos a hablar del área empresarial, consultan mucho lo relacionado a las obligaciones que tienen con las entidades fiscales y parafiscales, es decir, por ejemplo, las obligaciones con la DIAN, o la misma obligación inicial con la Cámara de Comercio. Muchas veces una persona tiene una idea de empresa, pero no sabe por dónde empezar. No sabe si va primero a la DIAN, si va primero a la Cámara de Comercio, si va primero a la Oficina de Hacienda Municipal, porque como hay responsabilidades tributarias nacionales y municipales, entonces no sabe. Esa es una de las consultas que en esa área, que combina lo tributario con lo empresarial, nos hace. Entonces la persona va a pedir una información integral que tenga que ver con los requisitos, por ejemplo, para constituirse jurídicamente como empresa natural, como persona natural o como persona jurídica. Hay unos requisitos que son similares, pero de todas maneras se diferencian para el uno y para el otro, pero son muy similares. La persona acude para que le digan primero, vaya a la Cámara de Comercio, por ejemplo. En la Cámara de Comercio lo orientan para lo que tiene que hacer frente a la DIAN, o si no nosotros mismos en ese consultorio los orientamos en ese sentido. Lo mismo de la obligación de ir a la Secretaría de Hacienda para los impuestos municipales, especialmente el de Industria y Comercio. Pero también hay otras obligaciones, por ejemplo, aquellas personas que utilizan, por ejemplo, música, que crean empresas relacionadas con lúdica, con empresas de este tipo, de venta de licores, de restaurantes, etcétera, y utilizan música, pues deben acudir a Simpro, por ejemplo, que es de la Asociación de Compositores. No es un impuesto, pero es una obligación que el Estado ayuda para que se le pague a estas personas, a estas asociaciones, un aporte por la utilización de música en el caso de ese tipo de negocios. Igualmente, las que tienen que tener en cuenta el plan de ordenamiento territorial, porque si usted va a hacer el plan de ordenamiento territorial le dice en qué sitios de la ciudad y del municipio, porque cuando hablamos de municipio es la parte urbana y la parte rural. En la parte rural también se presentan estos problemas, que hay que montar un negocio y hay que saber con el plan de ordenamiento territorial qué lugares se están autorizados para que haya música, para que haya una discoteca, para que haya restaurantes, o inclusive para montar una empresa, por ejemplo, industrial, que afecte el medio ambiente. Todo eso hay que conocerlo y en todo eso nos piden orientación, tratándose digamos, de esas funciones iniciales. Y lógicamente, pues por ejemplo, en una empresa que se crea hay que orientarlos en materia de mercadeo, ¿sí? ¿Cómo hace una persona? Una persona quiere montar su negocio, pero muchas veces no sabe cómo consultar el mercado. Entonces nosotros tenemos estudiantes de empresas que saben de eso, profesores que saben de eso, y también en ese aspecto los orientamos para que a través de ese conocimiento del plan de desarrollo sepa dónde se debe ubicar. Y como decía, en general, por ejemplo, aspectos de salud también hay que pedir permiso. Entonces, esa es esa parte. Ahora, ya dentro de la parte contable y tributaria, pues, ¿qué es una contabilidad? ¿Cómo se lleva una contabilidad? ¿Quién está obligado a llevar contabilidad?
De todas maneras, el comerciante en general está obligado ya a libros de contabilidad. No hay una norma en este momento exacta que diga a partir de qué valor, pero en general tiene que llevar libros de contabilidad. Entonces, que entienda los aspectos básicos de la contabilidad y las obligaciones tributarias para comerciantes. Para personas que no son comerciantes, pues normalmente, por ejemplo, el impuesto de renta. Si pasa en este momento, y es persona natural, pasa de más o menos 49 millones de pesos al año de ventas, o de ingresos, mejor, por ejemplo, de sueldos. Pero el comerciante, desde que sea comerciante, tiene que llevar claro eso, porque la DIAN le pide en cualquier momento cuentas sobre el impuesto de renta y sobre el impuesto a las ventas, por ejemplo, el IVA. Y el municipio sobre el impuesto de industria y comercio. Entonces, todos esos aspectos hacen la importancia de nuestro consultorio empresarial y contable y el trabajo que desarrollan nuestros estudiantes y que les sirve de práctica, porque muchas veces en la clase teórica, en la parte puramente académica, no se desarrolla esta parte práctica que enfrenta la realidad. Entonces ya con esa orientación, el estudiante sabe, lo preparamos previamente en unas capacitaciones para que sepa de todo eso, y por eso los respectivos directores de área están pendientes de eso. En ese papel también pues colaboro en la medida de que, por ejemplo, hay cosas, como le decía con la DIAN, que la DIAN no tiene claras algunos conceptos, pero de todas maneras lo que diga la DIAN es una orientación casi que obligatoria. ¿Sí? No es obligatorio lo que dice la DIAN, porque el ciudadano puede interpretar la norma dentro de lo que llama la doctrina en materia de derecho. La doctrina no es obligatoria. Lo único que es obligatorio en esto del derecho es la jurisprudencia, que son los fallos que dictan los magistrados de las altas cortes. Sí son obligatorios, pero la doctrina no. Inclusive la DIAN tiene unas doctrinas, pero si yo soy muy conocedor de impuestos, puedo retirarme de ese concepto doctrinario que tiene la DIAN y aplicar otro. Eso sí, me pongo un poco a que entonces cuando de pronto me revise la DIAN, diga, usted no está haciendo lo que nosotros dijimos que hay que hacer. Por eso mucha gente se queda con la DIAN, así a veces hasta injusto. Entonces, todas esas cosas queremos que nuestros estudiantes, nuestros egresados, en todas esas áreas las conozcan suficientemente. Tenemos, por ejemplo, y tenemos que abarcar este campo, por ejemplo, de la carrera de turismo en Pitalito, en la sede de Pitalito, porque somos un departamento con vocación turística. No la hemos podido desarrollar esa vocación, pero hay que pensar en eso. Tenemos muchos atractivos turísticos y una de las ideas cuando se inauguró ese programa académico de turismo en Pitalito es que podamos tener también profesionales que conozcan todos esos aspectos del turismo que son una fortaleza en el departamento de Huila. Profesor Antonio Germán, el consultorio empresarial y contable también tiene presencia, como usted ya lo ha mencionado, en las sedes de la universidad. ¿Cómo nos ha ido en este trabajo, descentralizado de la sede central, llegando a Pitalito, Garzón y La Plata? Bueno, hay unas estadísticas que todavía no las de este año que acaba de terminar, pero que están aproximadas alrededor de tres tipos de eventos. Uno, las asesorías, que es decirle, interpretar para la persona o las personas que nos pidan asesoría, cómo se hacen las cosas, cómo se presenta una declaración de impuestos, por ejemplo, cómo se hace un estudio de mercadeo, cómo se hacen estudios de investigación en materia de productos, de bienes y servicios. Entonces, esa respuesta que le damos a través de un análisis y unos comentarios de nuestro conocimiento en esos campos es lo que se llama asesoría. En eso, más o menos, en Neiva pasamos las 3.000 asesorías al año. En La Plata, más o menos unas 2.000 asesorías. En Pitalito, unas 3.000 asesorías. Y en Garzón, alrededor de 1.500 asesorías. Otra actividad fuera de la asesoría son los eventos, que son 3: asesorías, eventos y atención personalizada. En eventos, en Neiva más o menos unos
200 eventos. Esto se refiere a cursos de capacitación en diferentes aspectos en los dos consultorios y jornadas que se hacen, por ejemplo, en algunos municipios para dar a conocer también en los municipios el trabajo que hacemos. En La Plata más o menos también unas 200, en Pitalito más o menos 90 y en Garzón alrededor de unas 40 eventos durante el año. Y atención personalizada, pues tenemos más o menos unas 15.000 en Neiva, unas 14.000 aproximadamente en La Plata, y unas 7.000, 8.000 en Pitalito y Garzón unos 2.000 y pico. Es decir, con estos resultados, con esta información estadística, que no está muy precisa, pero es más o menos las ideas con todo el volumen, es que nosotros llegamos a la comunidad y es donde practican nuestros estudiantes todos estos diferentes temas. ¿Por qué es importante que el consultorio desarrolle estas actividades con los estudiantes y con los egresados? Inclusive a veces van egresados a pedir información. Porque hay algo que se está discutiendo en las universidades y en nuestra universidad también. ¿Estamos dejando solos al egresado, al estudiante de los últimos años? ¿O lo estamos realmente induciendo a que aprenda a trabajar, a que conozca en la realidad de las empresas? Y parece que el balance no es muy favorable porque hemos sido realmente un poco teóricos. Yo soy una de las personas que he dicho de hace varios años dentro de mi facultad que tenemos que ir más a la realidad con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes están saliendo desafortunadamente un poco desorientados y lo que es peor, mal remunerados. Entonces la pregunta es, ¿por qué es? ¿Es por la situación económica del país? ¿Es porque el país no está creciendo en materia industrial y en materia económica? ¿O es porque nosotros no lo hemos preparado suficientemente? Yo creo que hay de todo un poquito. Entonces, el propósito de estos consultorios es que el estudiante se enfrente y antes de terminar la carrera, inclusive, o si quiere al terminarla, a toda esta serie de problemáticas para que pueda llegar fácilmente al mercado laboral. Sin embargo, por ejemplo, hoy vemos que el avance tecnológico del mundo también es como que nos trata de dejar atrás. La famosa inteligencia artificial, pues ya se habla que va a desplazar un poco de mano de obra en todas las actividades que se desarrollan en el mundo. ¿Estamos preparados para eso? Entonces, este es otro aspecto que yo he querido introducir, que estamos pensando en eso, introducir para el manejo del conocimiento práctico que van a tener nuestros egresados en todos estos temas, donde hay que incluir la inteligencia artificial y donde ojalá supiéramos ya enseñarlos a través de mecanismos de inteligencia artificial a crear una empresa, a recoger datos, a analizar datos. Entonces, en eso estamos un poquito, no hemos llegado bien, pero es uno de los objetivos. Profesor Germán, más allá de las cifras, de pronto pues de estos usuarios, del tipo de consulta que hacen, del tipo de, pues vuelvo al tema de los usuarios, ¿no? De personas naturales, pequeñas, medianas empresas, ¿cómo es esa relación? ¿Sí? Al estar allí, pues me imagino yo, obviamente se les orienta, se solucionan sus inquietudes, hay, digamos, una evaluación del servicio también, o qué comentarios hacen los usuarios una vez conocen el consultorio y son atendidos por los estudiantes, los pasantes. Sí, muy importante esa pregunta porque ese es uno de los aspectos que evaluamos también, lógicamente. Y el mismo volumen de solicitudes de asesoría, de capacitaciones, de acompañamientos de la comunidad nos muestra que el consultorio está adquiriendo un prestigio y ese prestigio nos lo dan nuestros mismos estudiantes que están desarrollando estas tareas. El ciudadano viene, encuentra un estudiante o un profesional de los que estamos allí que de alguna manera le responde o por lo menos estudia su caso para darle una respuesta. Eso deja satisfecha a la persona. Eso está creciendo.
No tengo exactamente, por ejemplo, aquí en el caso de las personas atendidas, pues más o menos se ve. No tengo datos de años anteriores, pero lógicamente hemos venido creciendo. Entonces, en atención. Entonces, eso es una muestra del reconocimiento que tiene el ciudadano, la persona que consulta con nosotros allá en el consultorio, sobre sus problemas. Lógicamente, como le decía, hay cosas que llegan y el estudiante o el mismo profesional en el momento no tiene una respuesta, especialmente lo tributario, diría yo, si se presenta en eso, por la dificultad de acceder rápidamente a la verdadera interpretación de las normas de materia tributaria. Entonces, hay que hacer la consulta, hay que estudiar el caso, no podemos tampoco soltarle al ciudadano, no, por salir del paso, no. Hay que tener mucho cuidado, simplemente no se siente capaz, consulte con nosotros, los que manejamos el tema un poco más, con el responsable de cada uno de los consultorios, consulte más. Esas personas tienen que ser de muy buena calidad y lo son los que están en este momento dirigiendo los dos consultorios y quienes nos acompañan en eso, y se resuelven problemas, ¿sí? No cobramos, no cobra, la universidad no cobra por este servicio, por lo tanto tampoco nos llegan empresas grandes para decir vamos a resolver problemas de una empresa como la electrificadora de Huila o como los productores de arroz rojo, etcétera, pero sí llegan muchos casos pequeños y medianos, de pequeñas y medianas empresas, que nos permiten ir estudiando, investigando para dar respuestas efectivas. Y lógicamente, el sitio, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, Tania, tuve que recordar que estábamos aquí en la sede central, en la facultad, en la oficinita, un poquito como olvidada, pero de ahí dimos el salto a Comuneros, porque en Comuneros llega mucha gente de las diferentes regiones del departamento y de otros departamentos. En ese sector, es un sector de mercado, es un sector donde va mucha gente, y entonces cuando saben que hay algún apoyo así en esta materia, necesitaron un RUD, que hago, como voy para la DIAN, pero si ya saben que ahí en el consultorio empresarial, en el cuarto piso de Comuneros, del Centro Comercial Comuneros, le resuelven el problema, pues allá llega. Y así ha sido. Entonces es una muestra de que realmente estamos creciendo. De todas maneras debemos crecer mucho más. Profesor, usted ha mencionado uno de los grupos poblacionales a los cuales asisten, son esas pequeñas empresas y también a las fundaciones. ¿Cómo ha sido el trabajo con este tipo de organizaciones en las que incluso en algunas oportunidades ustedes no solamente permiten que ellas vayan hasta el consultorio, sino que también hay un estudiante que va y hace un proceso allá de apoyo? Sí, claro. Por ejemplo, está el programa MIPYMES. MIPYMES es un proyecto que tenemos desde hace años, Tania lo recuerda, de asesoramiento a comercio, industria y organizaciones sociales, así se llama. Pero lo llamamos al programa MIPYMES, y hemos venido desde hace muchos años, desde que se creó la oficina, el Centro de Interacción Empresarial, que era la primera parte de esta organización. Vamos a las fundaciones. Hay fundaciones dedicadas a proteger, ayudar, apoyar niños, otras a personas en discapacidad, otras a mujeres de cabeza de hogar, otras a pequeños empresarios que quieren empezar. Entonces nosotros hemos venido yendo allí, y porque somos de una teoría, yo la interpreto de la siguiente manera. Primero que todo, en el caso de los niños, el niño es la materia prima. Mucha gente dice, pero ¿qué le van a enseñar a los niños? Claro que hay que enseñarles mucho, hay muchas cosas de desarrollar la inteligencia, ¿sí? Y entonces los ponemos a manejar aspectos que tengan que ver con ese desarrollo motor, ¿sí? Y ahí estamos haciendo mucho énfasis. También hay personas en discapacidad que buscan apoyo porque no encuentran empleo y se han tenido que organizar, y hemos apoyado mucho a esas empresas, esas fundaciones, porque esas son fundaciones sin ánimo de lucro, y hemos logrado cosas importantes con ellos. Por ejemplo, el desarrollo de principios sobre agricultura urbana, por ejemplo, enseñarles a que nosotros no somos especialistas en la parte de agricultura, pero sí nos han apoyado
ya en algunas ocasiones en el programa de agrícola, para hacer agricultura urbana, Sí. o agricultura vertical también en tubos. Y eso pues le enseña al estudiante, que puede ser una fuente de trabajo también, y se le enseña a la persona que le puede servir a ellos, al discapacitado, al niño, no sé, para hacer empresa. A las madres cabeza de hogar también, por ejemplo. Entonces, en esa área, nosotros, por ejemplo, empezamos trabajando, por ejemplo, en escobas y traperos, ¿sí? A mí mucha gente me decía, pero ¿cómo así que un profesional enseñando escobas y traperos? Es que no es que se vaya a volver empresarios de escobas y traperos, sino que despierte la idea de emprendimiento, las ideas para poder montar una empresa en un aspecto que puede llegar a progresar. O por ejemplo hemos trabajado también en material desechable, reciclable, ¿sí? Economía circular, utilizar todo eso. También hemos trabajado en eso. En bisutería, en elaboración de pintura, por ejemplo. Y el año antepasado, 2 años atrás, creo, 3 ya, hicimos un proyecto de jabones. Si ustedes lo conocieron, ¿sí? Hicimos 7.000 jabones con 10 estudiantes de empresa, inclusive de contaduría y de financiera. Elaboramos 10.000 jabones. ¿Cuál fue la experiencia que sacamos? Cuando yo planteé, porque nos dieron un recurso para eso en la universidad, yo dije, hagamos jabones. Y podíamos haber hecho, por ejemplo, pintura. También estamos en ese, o perfumes. Pero no, hagamos jabones. Los mismos estudiantes dijeron, profesor, pero ¿cómo así? ¿Será que los vamos a mandar a hacer y los entregamos? ¿Cómo le ocurre? Nosotros ya investigamos en Google, como dice, investigamos cuál es la fórmula del jabón y de otras cosas, pero el jabón. Entonces le dije a la persona que dirigía esa parte en esa época, que era Franci, ¿te lo recuerdas también? Sí, sí. Y ella me dijo, pero profesor, ¿qué hago? Dígame, mire, ¿tiene la fórmula? ¿Sí? Deme la fórmula, yo la hago revisar de un químico. La revisamos de un químico y me dijo, ¿y qué más hago? Le dije, cotice esta materia de primas que hay que incluir ahí. Voy a cotizar aquí, realmente no se consigue a buenos precios toda esa cantidad de cosas. No es ni mucho, muchas cosas. Entonces le dije, cotice por Bogotá. ¿Y qué hago? Llame, busque en internet los proveedores de los diferentes elementos que componen eso. Y así se hizo. Entonces, después de que ella, una egresada nuestra, creía que no íbamos a ser capaces, resultamos haciendo 7.000 jabones artesanales líquidos, ¿sí? Con todas las calidades. Eso fue muy conocido, yo creo, fue muy conocido ese trabajo. ¿Cómo así que los estudiantes de empresas, con estudiantes inclusive de contabilidad, porque ahí quería todo el mundo meterse, salieron haciendo jabones, 7.000 jabones? Pero tuvimos que acudir a la iniciativa nuestra, al conocimiento que ya había sobre cómo cotizar, a la ayuda que nos prestó, por ejemplo, el decano de ciencias nos prestó un laboratorio donde teníamos todos los elementos para hacer las mezclas, las combinaciones, los análisis, y resultamos haciéndolo. Teníamos hasta un aparato para destilar el agua, porque no es con cualquier agua que sea, tiene que ser muy pura. Y terminamos haciendo eso con el apoyo, por ejemplo, de esa decanatura y el laboratorio donde lo elaboramos. Entonces yo sigo pensando que tenemos que meter a los estudiantes en esas cosas, ¿sí? Que eso es muy elemental. Pues sí, muy elemental, pero le despierta, le da a conocer al estudiante que si uno se propone, lo hace, ¿sí? Y que de pronto va a decir, ¿y la plata dónde la consigo? El problema no es tanto de plata, sino de ideas, ¿sí? De hacer cosas. Entonces, por ejemplo, en este momento hay varios temas. Hay algunos egresados que tienen empresas industriales en materia de muebles, por ejemplo. Las Brisas mismo, que nos ha colaborado mucho también, es de egresados nuestros, de la universidad. Saben que me refiero a Las Brisas, a la fábrica de productos carnívoros. Exacto. Entonces, por ejemplo, la Facultad de Ciencias
tiene un convenio con la CAN, creo que es, para poblar de peces el río Magdalena. Y tenemos un laboratorio de piscícola para ese trabajo en la granja de la universidad. Entonces, yo le estoy planteando a unos estudiantes en estos días, a ver si este año, con el apoyo y con la ayuda de la Facultad de Ciencias que maneja ese laboratorio de peces, nos permita que el estudiante vaya y vea cómo es que cría un pez, ¿sí? Tenemos de por sí muchos estudiantes, unos cuantos estudiantes que son empresarios agrícolas y piscícolas. Y sabemos que el Huila es también exportador de tilapia en primer lugar en Colombia. Entonces, ¿por qué no nos metemos en eso? ¿Sí? Entonces, estamos en eso. No es fácil, ¿no? Porque muchas veces la gente también es incrédula, no le ayuda a uno. ¿A qué nos metemos en eso? Es perder tiempo. No, señor, hay que hacerlo. No hay más. Profe Germán, ahora que usted mencionaba el tema como de convenios y estas instituciones, ¿quiénes son precisamente los aliados del consultorio empresarial y contable? Usted nos habla, por ejemplo, ahora de Las Brisas. Tenemos que ahí mismo donde está ubicado el consultorio, bueno, aquí en Neiva, pues hay otras entidades o dependencias de la universidad, hay otras dependencias también de la alcaldía, si no estoy mal, Sí, no sí. sé si hay alguna relación Sí. también con otras instituciones que permitan fortalecer al consultorio. Sí, en el sector privado nos han colaborado mucho algunas empresas, especialmente de egresados. Hay varios, no recuerdo ahorita más nombres, pero hay más personas que tienen empresas muy serias, ¿sí? A nuestro nivel, y son egresados en diferentes áreas, en la construcción, por ejemplo, en el manejo de, por ejemplo, hay una persona recién egresada con una empresa que ha crecido muy rápido en materia de mezclas de cemento y surte a muchos constructores. Hay algunos que tienen fábrica de muebles, en fin, productos de embutidos, como hablamos de Las Brisas, y agrícolas, cafeteros, hay muchos cafeteros, hay estudiantes hijos de familias cafeteras que están muy bien establecidas, otros que tienen establecimientos de turismo. Entonces, eso para mí son aliados, porque les hemos pedido apoyos en muchas de estas cosas y nos lo han dado. Lógicamente que a nivel interior, pues nosotros trabajamos dependiendo administrativamente y laboralmente de la Facultad de Economía y Administración, pero la Vicerrectoría de Investigaciones, de Proyección e Investigaciones, a cargo del profesor en este momento, el profesor Elías Mórtigo, nos ha colaborado muchísimo. Y encontramos más o menos las puertas abiertas en todas partes, porque ya saben que nosotros estamos de alguna manera buscando que la universidad haga presencia en el medio. Entonces, todos ellos han sido apoyo. La rectora entiende muy bien el trabajo, la rectora ha entendido muy bien el trabajo que se ha hecho en el consultorio entre los últimos 5 años, 4 o 5 años. También nos ha brindado un gran apoyo, el decano actual. De manera que son personas aliadas, son instituciones aliadas, de las cuales se pueden encontrar muchas más, indiscutiblemente. Profesor, usted ha mencionado que bueno, dentro del consultorio empresarial y contable se tiene pues un estamento muy importante y son los estudiantes a través de monitorías, prácticas y pasantías. ¿Cómo nos fue en 2024 en este sentido? Bueno, nosotros hemos tenido permanentemente un grupo de estudiantes monitores que está alrededor, entre las diferentes carreras, alrededor de unos 30 o 40 estudiantes en todo el departamento, porque aquí normalmente hay unos 10 a 15, más o menos, 15. En Pitalito a unos 10, en Garzón como unos 8 el año pasado, y en La Plata también había como unos 7 u 8, no recuerdo. Especialmente de contaduría, pero también hay de empresas. Y ese es uno de nuestros objetivos, tratar de ampliarlo a estudiantes de, por ejemplo, como decía hace un momento, de programa de turismo, por la vocación turística que tenemos. Y igualmente hay estudiantes pasantes que pueden hacer el trabajo de grado, por ejemplo, a través del convenio que tenemos con la DIAN, sobre lo que habla del núcleo fiscal y contable,
que es el proyecto de la DIAN con las universidades, y allí se hacen unas prácticas que tienen la vigilancia de la DIAN y el visto bueno de la DIAN, y los estudiantes pueden obtener su título, su grado con ese trabajo. Y hay algunos voluntarios que les gusta, que ven que pueden practicar algunas cosas y también pasa. Es poco, pero sí necesitamos realmente que nuestro estudiantado como que entienda más. Esa es una de las tareas que yo quiero hacer ahora, que el estudiantado entienda más la importancia del consultorio. Porque, por ejemplo, en materia jurídica, pues el estudiante todos tienen que pasar por el consultorio jurídico. Yo quisiera que allí siquiera la mayoría de los estudiantes nuestros, por lo menos de los últimos semestres, pasen por el consultorio empresarial y contable. Pero ahí poco a poco se ha dado a conocer, ¿sí? Y el resultado ha sido bueno. Realmente participan algunos pasantes. Tenemos en este momento hay unos 2 pasantes que inclusive pasaron las vacaciones ahí trabajando, porque ellos no se les paga ni les contrata, pero es su trabajo para poderse graduar. Tienen que cumplir un periodo de trabajo. Profesor Germán, para finalizar, miremos 2025. ¿Cuáles son esas proyecciones para este año? Bueno, en 2025 tenemos por ahora un plan de acción que comprenden más o menos los siguientes aspectos. No son solamente estos, vienen más, de acuerdo a lo que se vaya presentando. Por ejemplo, en capacitaciones, si ven aquí le voy a leer algunos. En cualquier momento puede haber una solicitud de capacitación en la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, o solicitud de apoyo con estudiantes allá mismo, o alguna entidad, empresa o gremio que en un momento dado necesite un apoyo, una capacitación, la vamos a poder hacer de acuerdo a esas necesidades y a esas solicitudes. Por ahora tenemos, por ejemplo, el proyecto MIPYMES de que le hablaba, Sí, asesoramiento y acompañamiento a comercio, industria y de organizaciones sociales. Está dentro de lo que se llama proyectos de responsabilidad social universitaria, RCU se llama. Estos tienen financiación. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que ir a las entidades, a las fundaciones, a hacer su trabajo. Necesitamos comprar material porque son población pobre, niños de los sectores más pobres, personas en discapacidad, madres que a veces ahogan, entonces hay que comprar eso. Eso lo financia la universidad, es uno de los proyectos y fue el responsable de la elaboración de los 7.000 jabones, este proyecto MIPYMES. Ahí dentro de esa actividad hicimos ese trabajo. La idea es enseñar otras cosas que no sea solo jabón. Hay muchas cosas importantes que pueden hacer. Por ejemplo, lo que decía en la reutilización de materiales, ¿sí? En lo que es la economía circular, se está viendo muchas cosas que están haciendo en muchas partes. Todas las universidades están tratando de trabajar en esto, todas, inclusive las privadas. Sé, por ejemplo, de universidades en Bogotá y en otras ciudades del país, pero en Bogotá recuerdo, creo que en los Andes, que manda estudiantes a hacer como una evaluación, por ejemplo, del sector de zapatos, elaboración de zapatos. Y el estudiante va y hace los estudios y a la vez le puede dar orientación a esos pequeños empresarios sobre cuál es su calidad, qué puede emplear, cómo puede emplear su negocio, etc. Eso yo quiero hacerlo aquí también, y ya lo hemos empezado a hacer con los empresarios que hay en Comuneros. En Comuneros hay gentes de muy bajos recursos que están trabajando, que como se dice normalmente están trabajando es con las uñas muchas veces, sin conocimiento ni nada. Entonces esa es una de las del personal que yo quiero vincular con este programa de MIPYMES, ¿sí? Ahí hay más o menos unos casi 2.000 y pico, 2.000 pequeños empresarios que llegan todos los días a trabajar, ellos cada uno a costura, por ejemplo, mujeres, a arreglo de zapatos, a restaurantes, ¿sí? Hay muchas labores ahí que no tienen orientación en estos aspectos tributarios, contables,
empresariales, de mercadeo, que nosotros podríamos ayudar y así el estudiante también conoce el campo. También tenemos un proyecto que se llama Consultorio al Barrio. En algunos municipios y en algunos barrios solicitan esas capacitaciones y la gente lo recibe con gusto, especialmente a través de las juntas de acción comunal. Esto mismo hacen también en las sedes de Pitalito Garzón de la Plata, este tipo de acompañamiento y capacitación. Y quiero que se intensifique, que el consultorio sea uno solo, con unas políticas y unos objetivos muy similares en todo el departamento, y entre esos esto. También estamos en el tendero. Ese proyecto desde hace varios años lo iniciamos, no lo hemos vuelto a hacer, pero el tendero de los barrios populares, que es donde uno encuentra tiendas, reciben muy bien cualquier asesoría, cualquier apoyo, desde que no sea la DIAN. Lo primero que me preguntan a ustedes, ¿con la DIAN qué? No tengo nada que ver, tranquilo. Ah, bueno, listo, sí. Si usted le menciona a la DIAN, sí, no tiene manera de hablar allá con ellos. Pero bueno, no estoy despreciando la DIAN, no. Lógicamente la DIAN juega su papel. Tiene una tarea importantísima dentro de las funciones del Estado. Es la fiscalización, control, cobro, recaudación de impuestos, ¿sí? Pero el temor a que le vayan a embargar y que le vayan a quitar un poquito, entonces, pero nosotros somos muy claros en eso, y la idea es precisamente decirle, para que usted no tenga problemas con la DIAN, escúchenos un poquito sobre lo que le queremos informar. Se va a hacer uno de diplomados de reporte de información financiera en Baraya y Garzón. Ya está también dentro de los proyectos de responsabilidad social universitaria. Lo mismo que en Baraya y en Garzón. Se espera que podamos de pronto pensar en otros proyectos en otros municipios. Esto, lógicamente, en esto tienen que participar también las sedes, ¿no? Las sedes. Planeación y desarrollo. En planeación y desarrollo también hay otro diplomado en análisis de declaraciones de contabilidad. En contabilidad también, cursos de contabilidad, por ejemplo, los estudiantes, algunos estudiantes requieren refuerzos en materia contable, ¿sí? O en materia de mercadeo, requieren refuerzos, entonces programamos de acuerdo al grupo que consigamos, estamos dispuestos a cobrarlo, ya lo hemos hecho, lo hicimos este año varias veces. En materia de seguridad social, hay mucha consulta, cómo liquido mis aportes, cómo liquido un empleado, eso, llegan bastantes consultas en eso. Y tenemos previsto un curso de renta para personas naturales. De estos, en el transcurso del año haremos más. Algunos se organizan cobrando valores muy bajitos, pero otros, no, la mayoría no se cobra, ¿sí? Y tenemos egresados que nos están ayudando en estas áreas contables y tributarias, que estuvieron allí y que hoy son personas, digamos, reconocidas como asesores en estos campos. Entonces, ellos normalmente no se niegan a colaborar. Entonces, todas esas son actividades que están previstas. Esperamos, lógicamente, esas son ya más dirigidas, pero en el puesto de trabajo de consultorio hay entrada permanente todos los días de la semana para que las personas vayan y estén haciendo las consultas que requieran. Profesor Antonio Germán, antes de retirarnos, hablemos de los requisitos que debe tener una persona para acceder a los servicios del consultorio y cuál es la ruta. De pronto alguno de nuestros radioescuchas se ha inquietado, quiere saber, sí, tiene claro, una consulta. A partir de esta conversación pues le surgen de pronto algunas inquietudes, cómo lo hace, y quizás también alguna persona de una fundación, de alguna pequeña empresa quiere hacerlo. ¿Cuál es esa ruta y cuáles son los requisitos? Bueno, en términos generales, el requisito es que la persona esté interesada en conocer o recibir un apoyo, una capacitación o asesoría respecto de los temas que nosotros manejamos en las áreas que hemos dicho. Entonces no hay un requisito que diga usted tiene que ser un empresario ya organizado, no, todo lo contrario. Nos sirve mucho que vayan personas que no están organizadas
cómo les enseñamos a organizarse. Pero eso no quiere decir que no recibamos a todo tipo de empresarios, como personas naturales, como personas jurídicas. Lógicamente las personas jurídicas ya tienen que estar organizadas, tienen que tener su contador, algunas si son más grandes pues tienen que tener su revisor fiscal, tienen que cumplir con requisitos, por ejemplo, de facturación electrónica, que ya se generalizó, y otros requisitos, ya los libros de contabilidad. Pero no hay ningún requisito, solamente que la persona está interesada en recibir ese apoyo, que requiera de ese apoyo académico y que acuda allí al consultorio contable, bien sea físicamente o también a través de nuestros medios de comunicación. Tenemos una persona encargada de los medios de comunicación, tenemos unos programas en Facebook, tenemos, se me escapa en este momento, varias publicaciones, Notisec, por ejemplo, tenemos entrevistas que nos dirigen en esa parte a la cual la persona puede acceder por ese medio, o ir personalmente y hablar de acuerdo al área con la persona encargada o con los mismos estudiantes. Los estudiantes ya nosotros los capacitamos para que orienten a la persona desde que lleguen, así no estemos los demás, digamos las personas que manejamos un poquito más, sino que él ya sepa. Si la persona viene a ver cómo se hace una liquidación de un empleado, esa es una de las cosas que empezamos enseñándole también al estudiante. Y llega mucha gente, porque una persona de esas va a un contador y le cobra 30, 40 mil pesos por una liquidación sencilla. Aquí la hacemos gratis. Entonces, no hay un requisito así que diga, tiene que tener cierta riqueza, nada. Lo que sucede, lógicamente, es que como es gratis, pues solamente para personas que no tengan, digamos, esa capacidad. Pero si requiere una orientación y ya necesita hacer contacto con un contador, pues se le dice, no, mire, usted debe hacer estos pasos ante la DIAN, ante la Cámara de Comercio, etcétera. Pero requiere un contador, nosotros no le vamos a suministrar eso porque todo es gratuito, pero le podemos decir esto y lo otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existe la Asociación de Contadores Públicos de Huila, donde hay muchos contadores afiliados, casi todos egresados de la Universidad Subcolombiana, esos contadores. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la persona, no hay ningún problema, ¿sí? Lógicamente que al estudiante lo preparamos para que no se comprometa en cosas que de pronto signifiquen una responsabilidad personal del que viene a recibir la asesoría. Por ejemplo, no, que esta es una declaración muy sencilla, hágamela. No, porque por muy sencilla que sea, puede suceder que el contribuyente no dé toda la información que se requiere para hacer bien la declaración. Y el estudiante en sí, pues no es la persona que está totalmente amplia, exacto, apta para hacer la asesoría o la capacitación. Entonces, no los podemos dejar meter en problemas porque ya tuvimos una anécdota bien terrible. Al principio nosotros en nuestro entusiasmo, hace unos 4 o 5 años, que empezamos allá en Comuneros, nos llegaron funcionarios del sector de la parte auxiliar de la universidad y de pronto nos pareció fácil hacerle la declaración a una de esas personas, ¿sí? Sin cobrar, ¿no? Y bueno, pues como un compañero, persona querida, amable, pues hagámosle esto. Al otro día teníamos eso lleno, ¿sí? de más compañeros, y entonces nos estábamos metiendo en un problema, ¿sí? Uno no sabe que ha mal hecho una declaración. Lógicamente no quiere decir que nosotros no vamos a aclarar, ¿sí? En este aspecto hay que consultar más, o no le puedo asegurar que esto esté bien así, porque muchas veces el mismo contribuyente no da la información. Todo. Y otro anécdota que tuvimos en esos días fue que una persona llegó con 2 declaraciones y entonces dejó los papeles y se le hizo como una orientación. No recuerdo si se alcanzó a hacer la declaración de estudiante, yo no recuerdo, alcanzó como a hacer algo. Y la señora creo que una señora se llevó las 2 declaraciones al otro día, las presentó y una de esas era extemporánea. Entonces se vino y nos hizo semejante escándalo. ¿Cómo así? Ustedes se me dejaron vencer esto aquí y me metieron una multa de tanto.
Entonces, claro, un problema para la universidad, un problema para nosotros. De todas maneras, ya habíamos, como yo he sido también asesor tributario, llevamos un control de a qué fecha las trajeron, ¿sí? Y al mirar la fecha de la que estaba vencida, ella vino extemporáneamente. Y que cuando ella vino ya se había vencido el plazo para presentar esa declaración. Yo le dije, señora, afortunadamente llevamos el registro, porque nos había hecho el escándalo. Entonces, por eso, y de ninguna manera podemos cobrar. Claro. Entonces, ahí es que el estudiante entienda el problema, etcétera, etcétera. Y listo. Claro que de allí han salido contadores, por ejemplo, y estudiantes, pero más que todo contadores, que se han vuelto asesores tributarios, contables y tributarios, es su profesión, ¿sí? Pero allá, dentro de la práctica, no se puede hacer por ningún aspecto. Profe, pues muchísimas gracias por brindarnos toda esta información de el quehacer del consultorio empresarial y contable, de cómo nos fue en el 2024 y lo que se tiene planeado para este 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, Tania, mi compañero también, muchas gracias. Y pues me siento muy complacido de poder venir a hablar un poco de lo que hacemos en el consultorio. Necesitamos que nos sigan invitando. Claro que sí, sí señora. Ahí tenemos unos profesionales que me gustaría que vinieran, porque ellos desarrollan los temas, los que mencioné hace un momento, el área contable, tributaria, de comunicaciones. Ustedes deben tener mucha relación con Jennifer Coronel, porque es del área de profesión de ustedes. Y que un día nos inviten o estén invitándolos. Claro sí. Y a los encargados de la parte contable y tributaria y empresarial, porque tienen muchas experiencias y nos puede servir para seguir divulgando la existencia del consultorio y el trabajo que les podemos hacer a mucha gente en la comunidad y la práctica que a través del consultorio pueden hacer nuestros estudiantes. Muchas gracias. Profe, nuevamente a usted. También agradecemos a nuestros oyentes por estar muy atentos de la programación de nuestra estación radial. Les recordamos que en el máster nos acompañaron Erika Chaus, Laura Garzón, en la parte de medios Pedro Robinson Rada Titimbo y en la parte periodística William Camilo Cardoso y quien les habla Tania Marcela Montano. Que tengan todos un excelente día.